Ya es una semana especial, ya no queda prácticamente nada. 3 días y monedas, ¿no? Ya 4, no sé, hasta el domingo para votar en estas elecciones presidenciales. Otras que se añaden a la historia larga, democrática también de nuestro país, que sabemos ha tenido de luces y también de sombras, pero sobre todo de aquellas que han marcado hitos, que han marcado momentos, que han marcado la historia eleccionaria democrática de nuestro país. ¿Querés entender cuál sería esta, la de este domingo? Para eso, por supuesto, tienes también que comprender el poder de nuestra historia. Suena la campana. Muy bien coordinado. Tiene buena rítmica. Buen timing. 3 octavos. Sí, parece. Profesor, me pongo de pie. Señor Stock, yo también. El ritual coletero. Muchas gracias. El fruto prohibido del árbol del conocimiento. El mero mero. El mero mero. Sí. Para la chicha manzana. Para lo que corresponde. Para la chicha que hace falta, Creo profesor. que ahora no hay, usted me comentaba hace un rato, prohibición de venta y consumo. Así me dijeron, no sé, tengo un amigo medio bueno, un rumor. No sé si lo leyó o lo soñó. Es voluntarismo. Claro, es voluntarismo. Voluntarismo, los voluntaristas. Ya no hay veda alcohólica para el domingo. Ajá, no sé, vaya, no sé. ya. Tendría que googlearlo, no sé si me lo pueden googlear. La democracia de los acuerdos. Pero ahí sí que se pusieron de acuerdo Sí, al tiro todo. claro, como los viejos parlamentos. Oiga, profesor, elecciones, ¿usted ya tiene decidido su votación para el domingo? Sí, ya la tengo decidida. Todo listo ya. Listo. Presidencial y diputación. La parlamentaria todavía tengo que ver más detalle. Sí, pero presidencial sí hace rato. Ya, y el distrito 10 usted. Estamos en el mismo distrito. Sí, voto en Ñuñoa. Si bien hace tiempo que vivo en el centro, pero me inscribí ahí y lo he mantenido por una extraña nostalgia electoral. Ñuñoína. Algo así. Ya, ahora igual el centro y Ñuñoa son el mismo distrito, 10. Así que estaría el pique, eso sí, me tengo que pegar ahí. Su parlamentaria o parlamentario el mismo. Es el mismo. El mismo que lo va a representar. Perfecto, estupendo. Dicho esto, profesor, le decíamos, ¿no? Hay hartos hitos que han marcado la historia. Sí, por supuesto, una larga historia electoral en Chile, sí. Repasemos esos hitos, profesor. Vamos a por ello. Si quiere, de vuelta a la pizarra. Demos la vuelta. Y analizamos, ¿no? ¿Y en qué contexto entonces estos hitos estaría la de este jueves? Claro, o sea, la de este domingo, ¿verdad? ¿De qué manera nos puede dar ciertas pistas, no? Qué bueno, elecciones que marcaron la historia de Chile, profesor. No van todas las que uno podría considerar, porque si no estaríamos hablando hasta el domingo. Sí. Son hasta 1952, digámoslo al tiro, porque nos metimos con... Claro, no nos da el tiempo. No nos da el tiempo. Hasta la del 52, que fue la primera elección presidencial y parlamentaria en que votaron las mujeres en Chile. Entonces eso es muy importante. ¿Le parece que lo hablemos entonces de una manera cronológica, profesor? Por supuesto, vamos, empecemos por el principio. Como Fría decía. Valenzuela. No, momentito. No se vaya, chancho. Fecha. Son esos que nos enseñaban en el colegio. El manual escolar, sí, era complicado. Aquellos años. Aquellos años, ya idos. Sin mucha interpretación. No. Solo la fecha y la hora ya. Ya, profesor, ¿con qué entonces, cuál sería entonces el primer hito que usted, de los importantes? Bueno, hay uno que conversábamos la otra vez, que en realidad es una elección un poco inusual, ¿no? Para lo que luego van a ser las elecciones de presidente o de mandatario, y que tampoco duró mucho, pero que marca la creación o la instauración de la magistratura del presidente de la República. Porque como se sabe, ya desde la etapa de la independencia, evidentemente, dejamos fuera la dominación española, los mandatarios en Chile ostentaban el cargo de director supremo, ¿no? Desde O'Higgins y luego don Ramón Freire fueron directores supremos. Sin embargo, el año 1826, en momentos en que se había instalado un Congreso Constituyente para la creación de una nueva Constitución. La década de 1820 es la época que se denomina de los ensayos constitucionales, ¿no? Entonces hubo una serie de ellos. De anarquía para algunos. De anarquía para algunos, de ensayos constitucionales para otros, de construcción de la República para otros. Sí. La cosa es que durante esa década tuvimos la friolera de 4 constituciones seguidas, ¿no? Y después del primer ensayo tras la de O'Higgins, que fue la denominada moralista, ¿no? De 1823, y que fracasó,
se creó un Congreso Constituyente para que llevara a cabo una nueva carta, para que desarrollara una nueva carta, el 26, que fue la Constitución Federal, ¿no? Fuimos federales en un momento. Un ratito, ¿no? Por 10 impulso minutos de don José Miguel Infante. Ya. Entonces resulta que ese Congreso Constituyente, bueno, es saludado por Ramón Freire, que era dictor supremo, el día de su instalación, ¿no? Y en el discurso de instalación de ese Congreso Constituyente, que tenía por tarea hacer esta nueva Constitución, don Ramón Freire dice, entre muchas cosas, que ese mismo momento él renunciaba. Ya. Al cargo de director supremo. Ahí está don Ramón. Ahí está don Ramón Freire, de hecho ahí con la banda como director supremo. Tenemos que hacerle un día un programa especial a este Yo diría caballero, que sí, es un personaje bien extraordinario. Tremendo personaje sí, en nuestra sí, historia, muy don Ramón interesante, Freire. muy interesante, uno de nuestros próceres y también muy importante en esta etapa de construcción de la República, ¿no? Ya, y don Ramón entonces renuncia para Don que- Ramón renuncia y le dice al Congreso que queda el poder en ellos. Y bueno, este Congreso Constituyente dice cáspitas, ¿no? Ya que renuncia don Ramón Freire, antes de largarnos a armar una nueva Constitución, tenemos que nombrar a un mandatario para que se haga cargo, al menos de manera provisoria, hasta que se elija uno de manera regular, para que, bueno, lleve los asuntos del Ejecutivo. Y para esos efectos, lo primero que se decide es cambiar la magistratura de director supremo a presidente de la Y República. ahí debuta ese nombramiento, el de presidente Exacto. de la República. El cargo como presidente de la República, y además ahí se instala la de vicepresidente, que ahora ya no existe, que va a durar un breve tiempo. Entonces ese Congreso Constituyente vota, el mismo Congreso, para que se elijan esos dos cargos, el de presidente y vicepresidente, y deben ser elegidos por mayoría absoluta. En ese sentido, ese primer presidente de la República no fue elegido por sufragio abierto de los votantes, sino que fue elegido por un Congreso Constituyente. Perfecto. Que es este Congreso. Y el elegido es el almirante don Manuel Blanco Encalada. O sea, el primer presidente de Chile, con ese rótulo, Sí. fue Manuel Blanco Encalada, En junio de 1926. que era argentino. De ¿no? 1826, perdón. 1826. Sí. Ahí está. Sí, él nació en Buenos Aires. Tiene parada de tanguero, ¿ah? Incluso, ¿ah? Sí, bueno, él es un personaje bien extraordinario. Ahora, claro, él nace en Buenos Aires en 1790, un bajo dominio español, pero hijo de madre chilena. Y una madre entroncada con la nobleza española. Ah, ¿no? la mamá era chilena. La mamá era chilena. entonces Y la el mitad padre era chileno. español, Ya. funcionario de la Real Audiencia, un juez de la Real Audiencia de Buenos Aires, un tipo de alta alcurnia, ¿no? Y bueno, él va a desarrollar una serie de acciones durante su vida política, sobre todo como marino, ¿no? Él va a ser quien va a formar nuestra escuadra nacional, va a ser el primer comandante de la escuadra nacional. Por eso el buque entre muchas cosas. insignia de la Guerra del Pacífico era el Manuel Blanco Encalada. El Blanco, claro. Los dos principales buques de la Guerra del Pacífico eran el Blanco y el Cochrane. Claro. ¿no? Los dos acorazados igualitos, porque él luego va a ceder el mando a Lord Cochrane cuando es contratado por el gobierno chileno y va a ser, por así Mire. decirlo, su segundo. Tenemos la votación que finalmente termina con este caballero de primer Como presidente de la presidente. República. A ver, ¿no? Eso. ahí está. Ahí está. Ah, mira. Eran 39 votos. Claro. Él sacó 22 Blanco Encalada y 15 Infante. Claro, José Miguel Infante era el gran impulsor del régimen federal. Entonces se elige a don Manuel Blanco Encalada, que tenía un enorme prestigio. Además, Pipiolo le pusieron abajo. es que Federalista, Pipiolo, él y el otro- podía ser más cercano quizás al bando liberal, pero en esa época todavía los partidos políticos no estaban tan bien definidos. Y él venía con gran prestigio porque había acompañado a don Román Freire en la campaña de Chiloé, donde Chiloé es arrebatado en las manos de los españoles, o más bien de los realistas. Entonces venía lleno de prestigio. Y por eso es elegido, y de vicepresidente Agustina Izaguirre. Y no importó esto que haya sido argentino, nada. No, nada. En esa época es que él no existía eso. cuando estalla la revolución hispanoamericana, él se viene de España. En España va a luchar contra los franceses. No sé si tiene más aventuras que Indiana Jones. Es Era un bueno, personaje muy interesante, bueno muy para el interesante sable. y poco conocido. Claro, y él va a luchar en Chile. Primero va a estar en Montevideo, luego va a venir en Chile. Él va a combatir en la batalla de Maipú, como te digo, va a ser parte de la primera escuadra. Y al regresar a Chile va a retomar sus vínculos con su familia chilena. Entonces él se le considera un chileno argentino, Sí, si igual se era- quiere. igual Y era él- mitad chileno, pues, Absolutamente, sí, la mamá era absolutamente. chilena. Y toda su acción pública y militar la va a desarrollar en gran medida en Chile. Perfecto. Mire qué interesante la cosa. No, es un gran Entonces, personaje. primerito, el primer presidente de la República de Chile, este caballero, Don Manuel Blanco Encalada, nació en Buenos Aires. Nació en Buenos Aires, de efectivamente, madre sí. chilena. Así es. ¿Y cuánto duró el gobierno de este 2 caballero? meses. Es que era un presidente provisorio. Ah, Era un presidente provisorio hasta que se elegía uno 2 firme. meses. Y bueno, él tuvo muchos conflictos con ese Congreso Constituyente que era bastante Y eso revoltoso. que eran
poco. Claro, pero era un Congreso complicado, ¿no? Y el régimen federal era complejo de aplicar. Hubo una insurrección en Chiloé que él tuvo que reprimir y le pidió ayuda al Congreso. El Congreso no se la dio. En fin, una serie de conflictos con el Congreso que a él lo llevó finalmente a renunciar en el mes de agosto. Entonces, fueron solo 2 meses y está su renuncia. Asume Agustina Izaguirre, que va a seguir como presidente provisorio hasta que finalmente se hacen elecciones en regla y asume don Francisco Antonio Pinto, que ahí ya es presidente afirme. Francisco Antonio Pinto, entonces el primer presidente chileno elegido ya regularmente. Claro, con una elección con sufragio por la ciudadanía. No por un congreso o por un nombramiento, como don Manuel Blanco Encalada. Claro, usted ha explicado que todavía el voto era censitario. Sí, por supuesto. Era un voto muy restringido, pero de todas maneras un ejercicio electoral. Claro. Y en ese sentido eso los honra, porque dentro de esta etapa de formación de la República, efectivamente en Chile, a pesar de todas estas irregularidades, se realizaron elecciones presidenciales y parlamentarias de manera regular, de las cuales serían elegidas las magistraturas. Ya veíamos recién a Pinto, entonces Pinto, aquí está, entonces el primer presidente como electo ya, como usted dice, de manera un poco más regular. Sí, pero a través del sufragio de los ciudadanos. Y Blanco Encalada, el primer presidente electo por este Congreso. Por este Congreso Constituyente. 2 meses. Ambos militares, ¿ah? Mira, aquí son todos militares hasta la elección de Manuel Montt. Montt es el primer civil. Es el primer civil que llega a la presidencia. O'Higgins, Freire, Blanco Encalada, Pinto, Bulnes, puros militares. Venimos de las guerras de independencia. Claro. Entonces son todos militares. Mire, qué Montt es el primero. Sí. Ya, pues vámonos a otro momento entonces. Vámonos a otro. Importante que tienes que conocer de las elecciones en Chile. ¿Cuál sería, profesor? Bueno, yo diría que otro que es muy interesante y que en ese sentido nos da ciertas pistas o se puede comparar de algún modo con lo que está ocurriendo ahora, es la elección de 1876. 76, ya un rato más adelante, ¿no? Ya. A esas alturas ya se ha regularizado. 50 años más. Claro, el sistema republicano ya se ha regularizado en Chile. Y en esa elección se enfrenta Aníbal Pinto y Benjamín Vicuña Maquena. Esos son los 2 candidatos. Y esa elección es bien especial. Disculpa, Aníbal Pinto, hijo de Francisco Antonio Pinto. Claro, y hermano de Enriqueta Pinto, casada con el presidente Bulnes. O sea, el poder de la parentela en la política durante el siglo XIX es tremendo, ¿no? Es una élite oligárquica muy pequeña, muy cerrada, en la cual estos altos cargos se van a mover dentro de la parentela, ¿no? Son todos bastante parientes, sí. ¿Y qué pasa aquí entre Aníbal Pinto y Benjamín Vicuña Maquena, profesor? Bueno, lo que pasa ahí es que el gobierno que viene justo antes, que es el de Federico Errázuriz Zañartu, que va del 71 al 76, es el primer gobierno liberal en Chile. Y ese gobierno va a llevar adelante una serie de reformas muy importantes. Y entre ellas va a estar, bueno, el año 71, la reforma que termina con los decenios. Ahora no se puede reelegir inmediatamente el presidente de la República. Es una manera de limitar el poder presidencial. Y el otro, que es más importante para estos efectos, es la reforma electoral de 1874, que acaba con el voto censitario. Entonces es sumamente importante, porque hasta ese momento el voto censitario consistía en que solo podían votar aquellos que acreditaran cierta renta o propiedades, porque se argumentaba que no tenía independencia económica, no tenía independencia como ciudadano para votar. Ese era el argumento, ¿no? Entonces no podían votar, por ejemplo, aquellos que no tuvieran esa renta, no podían votar los empleados, una serie de personas que suponían que estaban sujetos al control de un otro, ¿no? Entonces, esto se acaba el año 74 con esta reforma electoral donde dice que aquellos que sepan leer y escribir se asume que poseen las rentas o las propiedades suficientes para ser ciudadano activo, o sea, de poder votar, ¿no? Ya, o sea, entonces, leer y escribir era una restricción todavía, saber leer y escribir. Claro, eso sí, eso recién se acaba el año 1970. Oh, no, mucho después. No, claro, falta mucho. Entonces dicen, bueno, si sabe leer y escribir puede votar. Y eso lo impulsa Federico Errázuriz. Entonces la primera elección, el 76, es que ahora se abre el padrón electoral. En ese sentido, crea la incertidumbre que ha creado recientemente las elecciones contemporáneas cuando, ahí está Federico Errázuriz, ¿no? Cuando se instaura el voto obligatorio y la inscripción automática. Lo que pasa ahora. Exacto, porque nadie sabe cómo van a votar aquellos que no votaban. Exacto. El 76 pasó lo mismo. Claro, tiene razón. Porque el padrón... Llega nueva gente a votar. Más que se dobla. Claro. Entonces es una enorme cantidad de votantes, de ciudadanos nuevos, por así decirlo, que no se sabe
¿por quién van a votar, ¿no? Entonces eso va a mover el escenario político mucho y eso va a hacer que surja la candidatura de Benjamín Vicuña Maquena, que ve en esta revoltura, por así decirlo, una oportunidad de ganar las elecciones. Y lo otro interesante, que son los primeros intentos de instaurar voto femenino en Chile. En esa misma fecha. En esa misma fecha. Ya. Aquí entonces campean los liberales. Sí, el pensamiento liberal. Exacto, porque Aníbal Pinto era liberal, el heredero de Federico Errázuriz, era su delfín, ¿no? Era su tapadito, por así decirlo, con todo el apoyo del aparato de gobierno, que era lo que ocurría en aquellos años, ¿no? Y él iba con los liberales, iba con los radicales, ¿no? Iba con los nacionales, y los conservadores habían quedado fuera. Y Vicuña Maquena se lanza en esta campaña electoral creando un partido político propio, nuevo. ¿Vicuña Maquena lo creó? Creó para él, así es. ¿Y cómo se llamaba, profesor? Partido Liberal Democrático. Ah, mire, Vicuña Maquena. Claro, o sea, un partido liberal, podríamos decir, más a la izquierda. Y a ese Partido Liberal Democrático se van a unir los conservadores porque eran enemigos de los liberales y de la candidatura Pinto. Mira, ahí está. ¿Y había sido alcalde ya? Intendente de Santiago. Ya había sido intendente. Renunció justo antes para candidatearse a la presidencia. Digamos, uno de los mejores intendentes de la historia que ha tenido Santiago. Lejos, lo reforma completamente. De hecho, él venía con el prestigio de su cargo de intendente. Es interesante porque Federico Errázuriz, que lo veía él como un rival en su presidencia, dijo, no lo quiero ministro porque me va a joder, no lo quiero parlamentario tampoco porque me va a joder. Entonces lo nombro intendente de Santiago, un cargo menor. Y la hizo increíble, ¿no? No, se pasó. ¿Cómo podríamos definir a Vicuña Maquena? ¿Sí? Qué difícil pregunta. Pero ¿cómo era de carácter? ¿Cómo se imagina usted después de leerlo tanto? Él era muy vehemente, tenía una gran personalidad. Él era parlamentario, por supuesto, era político, pero también era historiador, como se sabe, lo que en esa época se denominaba publicista, que no quiere decir que se dedica a la publicidad de producto y servicios, sino que publicaba en la prensa, o sea, alguien que participaba de la esfera pública. Y era, bueno, él en su juventud había sido un revolucionario, liberal, no había estado metido con la sociedad de la igualdad, en la revolución del 51. Era como un Che Guevara. Claro, y él, como todos sus contemporáneos, como Federico Errázuriz, como Aníbal Pinto, como Miguel Luis Amunátegui y tantos otros que eran como de esa generación, todos ellos discípulos de Andrés Bello. Todos. O sea, cabro ilustrado, entonces. Absolutamente. De la aristocracia, pero... Era una élite ilustrada liberal. Mira, qué interesante. En ese sentido, todos ellos se asemejaban, pero Vicuña Maquena decide lanzar esta campaña porque él considera de que él tiene propuestas mucho más avanzadas que las de Aníbal Pinto. Ya. Y la verdad que es interesante porque él, por ejemplo, primero publica un programa de gobierno que no lo hacía nadie. Primera vez que hace un programa de gobierno. Él hace una convención donde vienen representantes de todo el país, más de 1000. ¿Y sabes dónde la hace? ¿Dónde? En el Cerro Santa Lucía, que lo había hecho él mismo, ¿no? Claro. Entonces, esta se llamó Convención de los Pueblos. Entonces le da ese carácter democrático y amplio, mientras que lo que hace Aníbal Pinto para reunir a sus adherentes se va a llamar Asamblea de Notables. Entonces ahí ves la diferencia. Pero qué buena la a quien apela. Ya, ¿eh? Eso es. Vicuña Maquena amplió entonces, entendiendo el nuevo, me imagino, padrón. Exacto. Y mete la palabra allá pueblo dentro de la jerga política, porque ¿no? él dice, como aquí el padrón se amplió más del doble, yo voy a ganarme a ese nuevo electorado que aún no se sabe cómo vota. En ese sentido, su campaña, por ejemplo, promueve en el programa la mejora en las condiciones de vida de los sectores populares, cosa que no hacía nadie, ¿no? Descentralización y reforzamiento de los municipios. Entonces, ese tipo de cuestiones son muy novedosas. Mira. Entonces, a través de eso, él se lanza con una campaña electoral que también es totalmente novedosa, que recorre todo el país, ya sea en ferrocarril, en vapor, en coche, en lo que sea, haciendo actos públicos masivos. Cuando lo que ocurría en esa época era que los candidatos hacían ciertas reuniones en lugares cerrados con las personas importantes. Claro. Pero él la hacía en lugares públicos, en las plazas, por ejemplo, para convocar a todo el pueblo. O sea, pasó de los salones a la plaza pública. Exacto. La elección del pasillo a la calle. Perfecto. Entonces, eso es lo interesante de Vicuña Maquena. Absolutamente. También es novedoso, obviamente. Sí. Él hace una gira de Santiago al sur, llega hasta la Araucanía, ¿no? Y haciendo estos discursos, ¿no? Y además le llamaban una campaña a lo yanqui, porque lo hacía como lo hacían en Estados Unidos, con bailes populares, con orquestas, con fuegos artificiales, ¿no? Con ese tipo de cosas y con discursos, ¿no? Apelando al voto popular, mientras que Aníbal Pinto llegaba a las distintas localidades, también haciendo una gira y se reunía a puertas cerradas
con los notables. Oiga, profesor, el uso del tren se llegó hasta Allende. Sí, ¿no? Absolutamente. Porque sí. ya, bueno, después se destruyeron los trenes. Claro. Pero hasta Allende, y bueno, se destruyó la democracia también. Claro, pero de pasada, ¿no? Sí. ¿no? Hasta Allende, o sea, mira, y lo inauguró esto. Efectivamente. Él es un candidato moderno, por eso le decían una campaña a lo yanqui, y su campaña se va a llamar la campaña de los pueblos. Bueno, entonces tiene esos elementos, ¿no? Bueno, tenía bien buen aulamiento de Vicuña Maquena. Él era un tremendo orador, mientras que Aníbal Pinto, que también es una persona muy ilustre, era más bien tímido, ¿no? Entonces no tenía una personalidad para hacer este tipo de actividades, y además que ni siquiera consideraba que fuera necesario, ¿no? Sí. Bastaba con tener a la gente importante y, ojo, el apoyo del gobierno y la administración, ¿no? Que esa cuestión era crucial. Entonces, en ese sentido, fueron dos formas de hacer política y dos formas de hacer campaña muy distintas ante la incertidumbre de la ampliación del padrón electoral. Oye, y en este panorama, ¿no? La sátira política en los diarios, que ya era muy nutrida, como usted también nos ha explicado, esto era un festín para ellos, ¿eh? Mira esta caricatura, profesor. Mira, ahí está Vicuña Maquena con sus bigotes. ¿Cómo la interpreta esto? Que está, a ver, déjame ver. ¿Qué sería? Bueno, ahí está abriendo una cortina. Y a mí me da la impresión de que quienes están ahí, esa figura es la República, ¿no? Es como el Santo Oficio, ¿no? Esto me parece más como anticlerical, ¿no? Claro, es como que la República estuviera en manos de la reacción, ¿no? Una cosa así. Claro. Dos liberales lejanos al clericalismo se enfrentaban. Sí, claro. De hecho, Vicuña Maquena es apoyado en esta pasada por el Partido Conservador. Miren, los conservadores. Claro, porque veían que ahí podían hacer alianza para combatir a Aníbal Pinto. Ya. ¿No? Entonces, ahí son esas alianzas, digamos, medias oportunistas, ¿no? Electorales, para, bueno, ganar votos. ¿Y quién ganó, profesor? Bueno, gana Aníbal Pinto, definitivamente. No, la verdad que enfrentarse a Aníbal Pinto con toda la maquinaria gubernamental era muy difícil. Entonces, en un momento dado, el Partido Conservador le va a quitar su apoyo. ¿No? Esta campaña se hizo en verano, entre el 75 y el 76. Y en vista de eso, el Partido Liberal Democrático dice, bueno, aquí no tenemos ninguna oportunidad, y Vicuña Maquena finalmente declina la candidatura, y Aníbal Pinto va a salir elegido como candidato único a arrasar. Le pasó lo mismo que a Belis Matei, se le empezaron a bajar del tren. Se le empezaron a bajar del tren, del coche, del vapor, ¿no? Del caballo, de todas partes. Claro, empezó a desgranarse el choclo, por así decirlo, entre estos dos candidatos liberales, y finalmente, claro, la elección la gana Aníbal Pinto. Y entre medio de esta elección, profesor, que muy histórica, ¿no? Por lo que usted cuenta, el nombre de Domitila Silva. Eso es muy interesante, Resulta que con la reforma electoral de 1874, lo que ahí se dice es lo siguiente: dice que pueden votar aquellos chilenos mayores de 25 años si son solteros, mayores de 21 años si son casados, que no estén sujetos a pena aflictiva y otro tipo de limitaciones que son parecidas a las actuales. Por ejemplo, no ser víctimas de alguna enfermedad mental o de enajenación mental, como le decían en esa época. Las clases y soldados del ejército, por esta idea de que dependían de sus superiores. Los estafadores, por ejemplo, ¿no? O sea, los delincuentes, los estafadores y los locos, entre otros. Y bueno, y aquellos que supieran leer y escribir, porque no se requería renta, ¿no? Que es el fin del voto censitario. Veamos la ley, profesor. Veámosla. Mire, esta gráfica hace un resumen de lo que usted nos ha explicado. Santiago, 12 de noviembre de 1874, por cuanto el Congreso Nacional ha discutido y aprobado, está en castellano antigua, el siguiente proyecto de ley. Artículo 1, en el registro... ¿Cuesta leer el castellano antiguo? La de gramática de Bello. En el registro de electores, que debe formarse en conformidad a las prescripciones de esta ley, se inscribirán los chilenos naturales o legales que quieran habilitarse para ejercer el derecho de sufragio y que reúnan los siguientes requisitos, profesor. 1, 25 años de edad, si son solteros, como usted decía, 21 si son casados, saber leer y escribir, la propiedad de un inmueble, tienen que tener el voto censitario. Mira la importancia que requiere todo esto, y además sale el valor que tiene que tener el inmueble. Lo que pasa es que la interpretación de esta ley en la misma norma dice que se asume que aquellos que saben leer y escribir poseen lo que aquí se está exigiendo.
Es un truco que hacen, ¿no? Claro. Para que la discusión del Congreso no sea tan ardua y una manera que más adelante definitivamente se va a eliminar ese artículo. Claro. Pero en la práctica pueden votar todos los que sepan leer, escribir y los otros requisitos. ¿No salían las mujeres acá? No salían. Entonces resulta que el año 1875 se abren los registros electorales. Otro cambio que hubo ahí es que se cambió la manera de inscribirse y de votar, porque había mucho cohecho, ¿cierto? Mucha travesura, digamos. Entonces se crean lo que se llamaban las juntas de grandes contribuyentes para quitarle el poder de regular y llevar las elecciones al gobierno central y entregarlas a los municipios, ¿no? Y ahí se crean unas juntas inscriptoras y otras unas juntas receptoras de votos. Ya. Y en las juntas inscriptoras tú te ibas a inscribir porque en esa época debías inscribirte para cada elección. No es como ahora que te inscribes una vez y estás listo. Lo que hacía bastante más engorroso porque es más burocrático y bueno, entorpece la elección. Y resulta que en la Junta Inscriptora de la ciudad de San Felipe, en la provincia de Aconcagua, están los 5 caballeros de la Junta Inscriptora y de repente llega una señora, Ya. doña Domitila Silva, y le dice: caballeros, vengo a inscribirme. Chuta. Y a todos se le cae la barba, los bigotes, ¿no? Ya, esta foto se le atribuye a ella, no es seguro que sea Ajá. ella, pero es la foto que se atribuye, que está en red al menos. Bueno, en doña internet, Domitila ¿no? Silva era la viuda de un caballero de San Felipe que era del Partido Conservador, un insigne miembro del Partido Conservador, y doña Domitila dice: por supuesto que puedo inscribirme porque yo aquí veo la ley y la ley dice que pueden votar todos aquellos chilenos que cumplan con estos requisitos y que no se les impida por estos otros. Y yo entiendo que al decir chileno esto es un genérico, no están diciendo que son ni hombres ni mujeres, y en ningún lugar se prohíbe que las mujeres no voten o se instala que solo votan los hombres. Mira. Y yo cumplo con todos los requisitos para votar, en consecuencia vengo a inscribirme. Y los tipos de la Junta Inscriptora, bueno, cáspita, ¿no? ¿Qué hacemos? Y votaron si es que le inscribían o no. Y eran 5 sujetos. 4 de 5 votaron por inscribirla. Y doña Domitila quedó inscrita. Ya. Y esto provocó un terremoto político, porque se empezaron a inscribir mujeres a lo largo de todo Chile, Claro. a partir de este antecedente. Sí, porque ha sido noticia esto. Por imagínense, supuesto. Entonces el gobierno entró en pánico. De hecho, no solo el gobierno, el Congreso y todos los caballeros, señores políticos, ¿no? Increíble lo que el Chile de esa Claro. época. Y sobre todo los liberales, ojo, porque se temía que las mujeres, perdón, votaran más por los conservadores, siendo más cercana a la Iglesia Católica. Entonces los liberales, que suponía que eran los de avanzada, los que habían promulgado esta ley que abría el voto a aquellos que no tenían propiedades o fortuna, etcétera, etcétera, con las mujeres dijeron: a ver, momentito. Claro. Porque las mujeres van a votar por los conservadores, ¿no? Entonces ahí hubo rápidamente el Congreso, discusiones, y se dijo: no. Aquí las mujeres no votan. Y el año 1888, unos años después, va a haber una nueva reforma a la ley electoral que, entre varios artículos, va a instalar que entre toda esa lista de los criminales, los estafadores, Ya. los enajenados mentales y mujeres No le puedo creer. no pueden votar. Oh, Entonces, esta elección del increíble, 76 va a ser sumamente importante porque va a remover el padrón electoral para aquellos que no tienen fortuna y va a abrir un espacio para que las mujeres empiecen a luchar derechamente por su derecho al O voto. sea, la señora Domitila no pudo votar. No Y pudo ninguna votar. mujer no pudo votar. Eso sí, las mujeres colaboraban en las campañas electorales. Por ejemplo, en la de Vicuña Maquena, muchas mujeres colaboraron en la gira y en los actos, en fin, pero estaban prohibidas de votar. Mira, y claro, esto fue, aquí estoy leyendo, profesor, toda una conmoción también en la prensa, ¿no? El caso de Domitila fue replicado, por ejemplo, en diarios del país como El Independiente, y toda esta interpelación que hubo también Sí, por este caso, llegó sí. al Congreso. Exacto. Se discutió públicamente, fue Así un es, tema así nacional. es, así ¿no? es. Y los conservadores eran los que apoyaban el voto femenino, por ejemplo, Abdón Cifuentes. Claro. Entonces se da vuelta como lo que supone que es el sentido común, ¿no? Que los liberales estaban por abrir el voto, pero con las mujeres no. Pero para abrirlo, claro, a su Claro, conveniencia. pero ojo piojo, ¿no? Y los conservadores no Claro. lo hacían por las mujeres, me imagino tampoco, lo hacían porque también era Porque era conveniente. voto, claro. Y los liberales también Claro, porque era conveniente. de hecho, ¿no? después en el gobierno de Aníbal Pinto, el ministro Miguel Luis Amunátegui iba a promulgar el decreto Amunátegui que permite que las mujeres entren a estudiar a la universidad. ¿Y por qué lo hace? Primero por una cuestión de justicia, ¿no? Pero también porque dice, bueno, si queremos que las mujeres voten, formémoslas como ciudadanos y alejémoslas de la influencia de la Iglesia Católica, ¿no? Mira. Y por otro lado, los conservadores se oponían a que las mujeres estuvieran en la universidad para mantenerlas en esa tutela. Entonces, en realidad, ninguno de ellos lo hacía por las mujeres, lo hacía Ahora, por sus propios increíble. intereses. Ahora, este machismo que hoy obviamente se ve como cavernícola, era propio de las democracias de Occidente. Absolutamente, absolutamente, sí, sin duda. De hecho, el decreto Amunátegui, que es de 1877, va a permitir que en Chile sean las primeras mujeres que entran a la universidad en todo el continente. Y en Vamos Europa a ser pioneros. incluso, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido,
sentido esto se debe a mujeres como Domitila Silva. Mire, qué porque bueno. si no fuera por doña Domitila no se mueve el piso. Qué bueno ¿te que lo fijas? trajo con la señora Domitila Sí, Silva. muy importante, porque si bien todo esto lo llevaban a cabo los varones, estas reformas electorales, Miguel Luis Amunátegui y el decreto, no lo hacen, sino son las mujeres las que empujan. Ya, saltémonos entonces de la década de 1870, ¿hacia qué década nos saltamos ahora? Nos vamos ahora al siglo XX. Ya. Vámonos al siglo XX, vamos al siglo XX. Bueno, en el intertanto va a haber una serie de reformas electorales. En 1891 va a haber la ley de comuna autónoma que va a instalar el manejo de las elecciones a las municipalidades. Todo esto en el sentido de quitarle poder al gobierno central para no manipular las elecciones. Pero van a seguir realizándose una serie de irregularidades, ¿no? Robos de urnas, votos falsos, claro. El cohecho sobre todo, ¿no? El cohecho que es la compra del voto, ¿no? Aquí no había tribunal calificador de elecciones, no había CERVEL, cumple 100 años el CERVEL. Claro, recién. claro. Había O sea, fue en ciertas 1925. instancias, pero no tenían, yo diría, la fuerza del Tribunal Calificador de Elecciones que recién se va a crear en 1925 con la promulgación de la Constitución del año 25. Existían unos tribunales que, por ejemplo, en el año 20 van a operar en la elección de ese año, pero no eran tan poderosos como lo que va a ser Perfecto. luego el Tricel, que es muy importante porque el Tricel lo que hace es velar por la limpieza y la transparencia de las elecciones, es quienes proclama a los vencedores, ¿no? Sí. Y a los derrotados, y es también el tribunal que recibe las quejas, ¿no? Claro. de posibles irregularidades. Claro, hoy integrado por miembros de la Corte Suprema. Exacto, sí. Los 5 miembros, Así es. 4 son supremos. Y el, digamos, saludo al CERVEL, al Servicio Electoral Chileno, sí, que sí, está sí. cumpliendo 100 años ahora. Ujú. Se Sí. instauró en marzo de 1925. Sí, Así que todo también esto están tiene que ver en celebraciones. con la instauración de la promulgación de la Constitución de 1925. Ya, ¿y, Sí. por qué, ¿y dónde nos saltamos entonces, Roberto? Al año 20, 5 años antes. Ah, ya, perfecto. A Ya, vamos de 1920. 50 en 50 entonces. Más ya. o menos, claro, claro. La elección presidencial, bueno, y también parlamentaria, pero sobre todo presidencial del año 1920, fue una elección de aquellas, ¿no? Fue una elección muy dramática, muy peleada y también de grandes cambios, como un poco lo que estamos viendo ahora. Esa elección va a enfrentar a dos candidatos, Arturo Alessandri Palma y Luis Barros Borgoño. Buena pelea. Ese va a ser el parcito. Diametralmente opuestos y diferentes los dos. ¿Ah? Claro, Arturo Alessandri, que ahí ya lo vemos con la banda. Aquí contamos el final de la película. Claro, ahí está Pedro Aguirre Cerda a la izquierda, a la Muy derecha está Juan Luis jovencito. Sanfuente. Tú sabes que Juan Luis Sanfuente fue el presidente que estuvo antes de Arturo Alessandri, entre el 15 y el 20, ¿no? El grandote que está a El la grandote, derecha. claro. Y él sucedió entre el 10 y el 15 a Ramón Barros Luco, que era un caballero bien anciano y más bien chiquitito, ¿no? Ya. Entonces, hasta Ramón Barros Luco, la banda presidencial era la misma, que se conservaba como una reliquia. Ya. Pero cuando le quisieron poner la banda de Ramón Barros Luco a Juan Luis Sanfuente, no le cupo. Oye, ese grandote, el No, caballero sí, es ese que está a la enorme, derecha, era debe muy ir grande. 2 metros de media. Era muy grande, para, sí. para esta fecha es un gigante. No, era tremendo. Entonces tuvieron que hacerle una banda especial. Así que ahí cambió, no hubo que llamar a la costurera, porque si no le quedaba así como casi como un babero, ¿no? Un babero aquí al caballero. Como un collar. ¿Y por qué claro. Alessandri? ¿Por qué esta elección fue importante? Bueno, es muy importante porque esta elección... Ahí está don Barros Luco, por si acaso. Ahí está don Ramón Barros Luco. Claro, ahí ves que era... Ahí le quedan los sándwiches. Le queda todo el sándwich en el bigote al Barros Luco. Ilustre creador del churrasco Yo queso. creo que es el gran aporte de Barros Luco. Yo también creo. Con todo O al menos el respeto. que yo más valoro. Habernos dejado el Barros Luco. Sí, yo amo los Barros Lucos. Sí. Oh, el Qué queso buenos carne. son. Sí, sí, Bueno, sí. Es buen mi invento. churrasco favorito, debo decirlo. Lo admito aquí y ahora. Bueno, esta elección es muy importante porque va a marcar, y eso se va a instalar como un hito histórico en Chile, Ya. el fin de un periodo de nuestra historia que es el fin del régimen parlamentario oligárquico y el inicio a partir del año 20, y algunos lo ponen con la promulgación del año 25, del periodo nacional desarrollismo y del ingreso al poder de nuevos grupos sociales, sobre todo las clases medias y sectores populares ilustrados. Los obreros del norte aquí. Por juegan un papel ejemplo, importante. entonces este es un cambio vocal, ¿no? Es muy importante. Aquellos grandes cambios, ¿no? Ya. Entonces, esta elección va a ser muy importante, además, porque Arturo Alessandri, así como Vicuña Maquena en su momento, va a llegar haciendo una nueva forma de política y una nueva manera de llevar adelante las campañas electorales.
él va a tener la visión muy clara de que estamos ya en el siglo XX y que las campañas deben ser unas campañas de masas. Estamos en una sociedad de masas. Mira esta foto que habla mucho de lo que usted está diciendo, profesor, la tecnología, ¿no? El micrófono que se había inventado en Inglaterra a fines del siglo XIX, ¿no? 1870 y tanto. Sí, así es. Pero ya la radiofonía en Chile es de esta década, del principio del siglo XX. Un poquito después. 1923. El 22 es la primera transmisión radial. El 23 la primera radio, la radio chilena. Sí, así es. Entonces aquí ya estamos viendo, como usted dice, un nuevo elemento que me imagino que lo ocupó muy bien. Sí, o sea, aquí había automóviles, había teléfono, había aviación, ¿no? Entonces él se da cuenta de aquello y también se da cuenta de una nueva sociedad, ¿no? De una nueva sociedad que está clamando por cambios políticos, institucionales, estructurales de importancia, ¿no? Y él, con ese diagnóstico que es muy certero, además él dice, si estos cambios estructurales no se llevan a cabo, aquí se corre el riesgo de una revolución, ¿no? Entonces, en ese sentido, él va por la reforma. Mire, profesor, y estas fotos de la campaña 1920, la cercanía nuevamente a lo de Vicuña Maquena, ¿no? Exacto. La cercanía de ir a buscar el voto al pueblo. Eso es, ¿no? eso es. Él, bueno, él viajaba, era muy común él hacer discursos en los espacios públicos, en los balcones de los edificios, y era un extraordinario orador. Era un extraordinario. Hay relatos muy graciosos que dicen que había personas que estaban en contra de Alessandri, pero que cuando pasaban cerca de un discurso a Alessandri terminaban aplaudiéndolo igual. Así como que no te podías aguantar porque era demasiado bueno, ¿no? La gente se volvía loca. Acampaban fuera de su casa, de su domicilio, esperando que saliera a la puerta, como si fueran los Beatles, ¿no? Pero es que mire esta foto. Esto es Antofagasta, esta es la campaña de 1920 en el norte. Mire Antofagasta. Extraordinario. Saliendo al balcón como Lennon, así es. ¿no? Como usted dice, 1965. Claro, eso es. Mire, profesor. Sí. Él venía del año 18 de haber ganado la senaturía por Tarapacá en una elección muy reñida, donde él ya practica, digamos, esta manera de hacer campaña y donde la gana finalmente, una elección durísima, donde hubo muertos incluso, y donde él se gana el nombre del León de Tarapacá. Y mire, profesor, la convocatoria de este León. Aquí obviamente ya necesitaba el micrófono, por supuesto, un elemento nuevo. Que por eso tú sabes que las personas que acampaban fuera de su domicilio esperando que él se asomara, ¿no? Como si fuera una estrella de rock o lo que sea, como si fuera Dua Lipa, ¿no? Sacaban pedazos de estuco de la casa para llevárselo a la casa como reliquia. O sea, ese era el fervor. Era un rockstar. Absolutamente. Y era joven además. Pues. Sí, y además su discurso, que era muy provocativo. O sea, él, por ejemplo, llamaba al pueblo mi querida chusma, ¿no? Y él atacaba a la clase dominante, de la cual él igual era parte, ¿no? Si bien no era de la vieja oligarquía, era hijo de inmigrantes italianos, llamándola la canalla dorada. Qué buena. Entonces él era muy frontal, muy frontal. Él decía, por ejemplo, en un famoso discurso, decía, hay políticos que dicen que no son una amenaza. Yo soy una amenaza. Yo soy una amenaza a las mentes retrógradas. ¡Oh, qué buena! Entonces, el fervor que provocaba era tremendo, era tremendo. Mira. Se cuenta esa anécdota que estaba frente al público. Esta elección fue en el mes de junio, ¿no? Era invierno, hacía frío, y estaba el público ahí, la ciudadanía reunida, y él dice, yo le voy a dar abrigo al pueblo. Y se saca su abrigo y se lo tira a la muchedumbre, ¿no? Ahora, es que sé que como presidente tuvo como 5 matanzas importantes. Es verdad, claro, es cierto, sí. El León de Tarapacá. Pero efectivamente él se planteaba como un gobierno reformista y atacaba a su contentor Luis Barros Borgoño de ser el símbolo de la reacción, siendo que sus programas políticos no eran tan distintos. Entonces aquí lo que era importante era la manera de hacer campaña y la performance, ¿no? Entonces en ese sentido Arturo Alessandri tuvo una gran claridad de que era importante hacer campaña de masas. Ya, o sea, Barros Borgoño... Barros Luco lo dejamos atrás, Barros Borgoño. Sí, Luis Barros Borgoño, sí. No pudo O sea, casi la hacen. En esa época el voto era indirecto, se elegían electores. El ciudadano no votaba con su voto solito y luego se sumaban todos, sino que esos votos se acumulaban según la circunscripción en que tú votabas. Y eso te daba un voto por electores. Entonces, se hace esta elección en junio de 1920, una elección muy reñida, donde en la candidatura de Arturo Alessandri, que era la Alianza Liberal, creó las denominadas ligas contra el cohecho, ¿no?
para evitar que la Unión Nacional, que era la alianza de don Luis Barros Borgoño, comprara votos, ¿no? Porque tenía plata. Y bueno, fue muy reñida la elección y finalmente salen los resultados por electores y el resultado es 179 electores para Arturo Alessandri y 175 para mira. Luis Barros Borgoño. O sea, cerradísima. Y lo otro que ocurre, un poco lo que pasa en las elecciones en Estados Unidos, que tiene un sistema similar indirecto, sin embargo, Luis Barros Borgoño había tenido más votos individuales que Arturo Alessandri. Ah, estuvo peleado. Peleadísimo, peleadísimo. Mira. En consecuencia, como estuvo tan peleado, dirimir esta elección tenía que ir al Congreso Nacional. Eso decía la norma. Pero Arturo Alessandri dice de ninguna manera, porque el Congreso Nacional tiene mayoría de la Unión Nacional. Así que le van a dar la elección a Luis Barros Borgoño. Mira, aquí están los dos acá. Y claro, ahí están los dos generaciones distintas. Sí. Me imagino que aquí también tiene que haber funcionado el terror a lo nuevo, ¿no? A este discurso también de que podía pasar. Sí, algo. Luis Barros Borgoño acusaba a Arturo Alessandri de ser el candidato del caos. Del caos. Y que era un candidato maximalista. Claro, el maximalismo, ¿no? Un discurso que se ha usado eternamente. Claro, en la campañas historia de del Chile, terror. al menos, ¿no? Es lo que posteriormente se denominaría un extremista, ¿no? Maximalista. Extremista. Él era maximalista. Ya, profesor, saltémonos entonces la historia. Entonces nos quedamos con que entra la masa. Entra la masa. Esta es una elección de masas. Una elección de masas y yo diría una manera de hacer campaña que podría denominarse de cierta manera populista, ¿no? ¿Hacia dónde nos saltamos, profesor? ¿Hacia dónde saltamos? La elección del año 38. Ya. 1938. Don Pedro Aguirre Cerda. Don Pedro Aguirre Cerda, una elección también peleadísima. Y bueno, ahí las candidaturas son Pedro Aguirre Cerda por el recientemente creado Frente Popular, ¿no? Que agrupaba a la izquierda. Mira, Alessandri está preparando la banda presidencial a su exministro. Pedro Aguirre Cerda fue ministro de Arturo Alessandri, sí. Y también de Sanfuente en su momento, de Educación. Y de Arturo del Interior. Bueno, la cosa es que vienen las elecciones del año 38 y el mundo está convulsionado, ¿no? Ya se viene la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil en España y el auge de los fascismos, ¿no? Está Hitler en Alemania, Franco en España, y así una serie de movimientos de índole autoritaria. En la Unión Soviética está Stalin, entonces unos personajes de aquellos, ¿no? La cosa está peluda, ¿no? Entonces, en ese contexto se empiezan a crear alianzas de izquierda llamadas Frentes Populares en Europa con un horizonte antifascista para detener el auge de los fascismos. Mussolini en Italia, por supuesto, ¿no? Entonces, eso se forma en Europa, en España, en Francia, en diversos países, y en América Latina el único país que va a recoger ese proyecto va a ser Chile. Y el año 1936 se va a crear el Frente Popular Chileno con el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Perfecto. Entonces va a ser la primera alianza de izquierda que va a presentar un candidato a las elecciones presidenciales, que es Pedro Aguirre Cerda. La primera alianza de izquierda, entonces. Sí, que va a englobar a estos partidos, el Frente Popular. De hecho, el Partido Socialista se había fundado reciencito, hacía muy poco, y el Partido Comunista 10 años antes. No confundir con el FRAP, que viene después. No, el FRAP es ya el antecesor de la Unidad Popular, ¿no? Mira, aquí está ya vencedora. Entonces, es un triunfo también popular, entonces, con todas sus letras, ¿no? Absolutamente. Y por los partidos de derecha, que a esa altura son el conservador y el liberal, que se han aliado como derecha, va Gustavo Rosantamaría, que era el ministro de Hacienda de Arturo Alessandri, que es el gobierno que está terminando. Entonces, él tenía... Y también llega un profesor a la Moneda. Claro. Que también tiene razón. No es de oligarca ni mucho menos, ¿no? No, para nada. Don Tinto, que le decían, ¿no? Claro. Tiene 20 charros mexicanos. Tenía algo así, bueno, él era moreno, ¿no? Entonces era como un tipo medio raro para lo que se consideraban los prohombres de la época, ¿no? Mire, qué buena. Para muchos uno de los grandes presidentes de la historia, ¿no? Sin duda. Muy querido. Muy querido, sí. Muy querido. Y murió en el poder. Murió en el poder de tuberculosis. Dentro de todo. Así fue. Ya, profesor. Entonces se postula Gustavo Rosantamaría, que era el candidato de continuidad de Arturo Alessandri, ¿no? Y él había sido un ministro de Hacienda muy hábil, entonces tenía el apoyo de la derecha, que le llamaba el mago de las finanzas, y efectivamente había logrado arreglar la hacienda pública después de la crisis de Wall Street. Pero ahí está la izquierda, ahí está Gustavo Rosantamaría. El del medio, me imagino, ¿no? Claro, ahí está. Él es. Pero la izquierda decía, bueno, estos ministros de Hacienda se preocupan de lo macroeconómico,
pero que es del pueblo, ¿no? Una crítica que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Que manejan las finanzas, pero que son amarretes, y que, bueno, las políticas sociales, ¿qué pasa con ellas? La misma discusión. Entonces la izquierda, la izquierda lo denomina a él el ministro del hambre. ¿No? Esa es la cosa. Y la campaña es muy reñida, porque la derecha va a levantar una campaña del terror, acusando a que Pedro Aguirre Cerda, que viene con socialistas y comunistas, va a instalar acá un sistema comunista y que va a crear algo similar a lo que ocurre en España con la guerra civil, o que viene la nueva Cristíada, que son guerras civiles que ocurren en México en la década del 30, que tienen que ver con rebeliones de los sectores católicos ante la Revolución Mexicana. Y la Iglesia Católica va a tener mucho miedo de que la llegada de estos comunistas bueno, van a desatar el caos, ¿no? Claro. Que los conventos van a ser asaltados, que las monjitas van a ser víctimas de atropellos y tropelías, ¿no? Y bueno, ahí quien va a ser clave es la señora de Pedro Aguirre Cerda, doña Juanita Aguirre, que era muy católica y que se va a reunir con el cardenal José María Caro, y los va a tranquilizar, ¿no? A los católicos. Es decir, aquí no va a ocurrir nada de esto. Ya, a ver, hagamos un resumen como en el colegio. A ver, hagamos un resumen, ya. Primer presidente de Chile, Blanco Recapitulación, claro. 1826. Ya, Don Manuel Blanco Encalada, que me estoy trabando. 50 años después viene la campaña presidencial del año 1876. Aníbal Pinto, Benjamín Vicuña Maquena, la primera campaña en que se apela al pueblo. Perfecto. Eso es. Y reforma electoral y ampliación del padrón, porque ya no te necesitáis tener plata para poder votar. Gran importancia. Importante. Después, y la entrada de las mujeres que empiezan ahí a picanear, queremos votar también. Ya, y 50 años después de eso. Claro, el año 20, Arturo Alessandri. Finalmente la política de masas triunfa, ¿no? Perfecto. Con Arturo Alessandri, donde fracasó Benjamín Vicuña Maquena, Arturo Alessandri la hace. Y la tecnología nueva, micrófono, masa, etc. Exacto. Rockstar Alessandri. Absolutamente. Y después viene Don Tinto, la de 1938, claro, la primera alianza de izquierda que llega al poder en Chile a través del Frente Popular con don Pedro Aguirre Cerda. Perfecto. Ya, ¿con qué terminamos entonces, profesor, este muestrario? ¿No? Sí, rapidito. Hay muchos otros hitos, por supuesto. Rapidales. Bonitos y nefastos. El sufragio femenino, sin duda, fundamental. La primera norma que permite el voto de las mujeres va a ser recién en el año 1934. Doña Domitila está en 1875 pidiendo votar, ¿no? El año 1934, bajo el gobierno de Arturo Alessandri, se promulga la ley que permite que las mujeres voten en elecciones municipales, solamente municipales, porque se consideraba que el ámbito municipal era más cercano a la inquietud de las mujeres de lo barrial, ¿no? O sea, aún se mantienen esos prejuicios y ese machismo, ¿no? Entonces, aún no están capacitadas para elegir a presidente ni parlamentario, pero bueno, ya lo municipal se los vamos a permitir. Y gracias a eso, en las elecciones municipales que vienen va a haber mujeres candidatas a alcaldía que van a ganar, y también, por supuesto, mujeres que van a votar en las elecciones del año 34. Entonces, ese es el primer hito, ya con Arturo Alessandri. Y el segundo y más importante, el año 1949, después de mucho impulsar, protestar, marchar, hacer lobby y crear una serie de agrupaciones y asociaciones de mujeres sufragistas, se va a aprobar el 49 la ley 9292, que va a autorizar a que las mujeres puedan votar en elecciones presidenciales y parlamentarias. Veamos la ley. Veámosla. Homenaje a esa ley. Ahí está. Sin duda. Ley 9292 modifica la Ley General sobre Inscripciones Electorales en su texto, refundido en la forma que señala en el 9, dice ahí, ¿no? En el artículo 14, agrégase como segundo inciso el siguiente, y esto es lo importante, profesor. Aquí viene. El registro electoral destinado para las elecciones de presidente de la República y de senadores y diputados se dividirá en registro electoral de varones y registro electoral de mujeres, y estos registros, completados con el registro municipal de extranjeros, servirán para las elecciones de municipales. O sea, chiquillas, voten. Qué buena, profesor. Eso es. Hoy está todo fundido en uno, ¿eh? Ya no es necesario eso. Bueno, las leyes se van modificando de a poco, pero el asunto es que las mujeres pueden votar. Y gracias a esta reforma electoral,
en la elección presidencial y parlamentaria del año 1952. Va a ser la primera en que las mujeres van a poder votar en Chile en una elección presidencial, que es en la cual va a salir elegido Carlos Ibáñez del Campo como presidente de la República. Mire, casi ¿qué? 80 años después de la señora Domitila. Así es. Pasó así es. harta lucha por un largo camino. De hecho, una de las principales impulsoras del voto femenino, que es doña Elena Cafarena, durante el gobierno de como se sabe, Gabriel González Videla, se va a promulgar la famosa ley maldita que le quita los derechos electorales y ciudadanos a los comunistas. Resulta que Elena Cafarena era considerada comunista. En consecuencia, ya no pudo votar. Chuta, después de haber peleado tanto. Ni siquiera le invitaron en el año 49 para la ceremonia de promulgación de la ley. Para que vean las contradicciones. Ahí está la señora Cafarena, ahí que está venía doña de una Elena familia Cafarena. también acomodada. Ella, Sí, ¿no? claro. Sí, casada con un comunista, ¿no? Entonces ahí estaban los problemas. Y bueno, en ese sentido, lo que creo que aquí hay que ser muy claro es que el voto femenino no habría podido realizarse si no fuera por las mismas mujeres, ¿no? Que lucharon desde doña Domitila, incluso antes, para que finalmente tuvieran sus derechos políticos y civiles tal como los hombres. Oiga, profesor, el 52, o sea, teníamos ya una premio Nobel y las mujeres no podían votar. Exacto. O sea, Gabriela Mistral no podía votar, no había, cuando fueron los premios Nobel, no podía votar en su país. Así de absurdo. De hecho, lo que se intenta con las mujeres por votar, el año 41 va a haber un proyecto de ley apoyado por Pedro Aguirre Cerda que finalmente no se va a promulgar porque él va a fallecer, ¿no? Y luego viene la Segunda Guerra Mundial, luego el gobierno de González Videla, y todo esto se va a postergar hasta el año 49, donde finalmente se promulga la ley de las elecciones presidenciales y parlamentarias y que dobla el padrón electoral en Chile gracias al ingreso de las mujeres con sus derechos políticos. Y ahí comienza otra historia, profesor. Otra historia. Suena la campana. Bueno, resumen, profesor. Claro, ahí comienza ya otro sistema, sí, con el voto de hombres y mujeres duplicado. Sí, por ¿no? supuesto, claro. Es interesante ver que nuestra historia política y la del sufragio ha sido de un constante y permanente ampliación del derecho al voto y de la ciudadanía. Profesor, a nombre del equipo, muchas gracias por su clase, profesor. Muchas gracias por la invitación. Tan atingente, además, para entender lo que va a pasar esto. Sí, yo creo que es interesante hablar de estas cosas cuando tenemos, ¿cierto?, un contexto en el cual puede ser de interés a los telespectadores que conversemos estos temas. Gracias, profesor. Que le vaya muy bien en su lección del domingo. Eso. Que esté muy bien. Gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente mañana en el Living Ciudadano de Vía X. Que esté bien. Chao.